Psicóloga, María Alejandra Vicuña, asambleísta por Guayas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, María Alejandra? Gracias por la invitación, un saludo y un feliz año también a nuestros queridos amigos de Teleradio y una linda mañana para esta audiencia. Muchas gracias. Parecería que la ley de tierras todavía tiene muchas interrogantes que deben de ser dilucidadas, porque este tema de que se lo declare a un terreno que está en producción por parte de una autoridad agrícola que atenta contra el medio ambiente o con la soberanía alimentaria, sobre todo a los ganaderos, los ha puesto en grave preocupación. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, creo que la ley de tierras ha sido un hito importante en la aprobación de la nueva legislación, que de hecho junto a la ley de aguas son los dos elementos claves para los objetivos de la revolución agraria. Creo que ha sido un debate arduo de mucho tiempo, pero sobre todo yo reivindico el que se haya incorporado importantes conceptos, importantes criterios en el marco de la consulta prelegislativa. Y creo que la definición, que incluso a mi juicio todavía está incompleta, pero creo que es un avance fundamental, lo he planteado en el primero y en el segundo debate, respecto, por ejemplo, a la definición de latifundio. Porque lo que usted refiere es importante y está en la línea de lo que establece la Constitución. Es decir, cuando no se cumple la finalidad ambiental y social, ese predio está siendo ineficientemente aprovechado. Y si hay uno de los objetivos que se plantea la ley es precisamente la redistribución de la tierra. La tierra concentrada, la tierra acaparada, la tierra en pocas manos, no es no son condiciones como para impulsar una verdadera revolución agraria. Y además de estos mecanismos, de estos conceptos que incluso, y yo dejo siempre clara mi postura, no solo he defendido, he impulsado y apoyado la ley de tierras, pero creo que quedaron algunos temas también por ajustar. Sin embargo, bueno, es parte del debate legislativo, ojalá todo lo que nosotros hemos planteado se incorporara. Sin embargo, creo que en buena parte cumple con esos objetivos y esas aspiraciones. Cuando tú tienes una institucionalidad fortalecida que permita que todos esos grandes conceptos, grandes principios que se han plasmado en la ley se puedan ya aterrizar con una política pública que vaya en esa dirección, no solo en parcelar la tierra y regalársela a los campesinos, no, el redistribuir equitativamente en justos términos para quien la trabaja, pero sobre todo de la mano de crédito productivo, de la mano de asistencia técnica. Creo que el haber desarrollado ese concepto de, por ejemplo, el Fondo Nacional de Tierras es un aspecto medular que antes no existía y que obviamente este planteamiento tiene una visión totalmente distinta a lo que en su momento tuvo la reforma agraria de los 60 y 70, que finalmente se redujo a eso, a parcela la tierra, entrégala y ya. Y eso obviamente ha generado todos los problemas que hemos visto en el agro. Ahora, usted habla de esta revolución agraria que contempla esta ley, cuando el propio Miguel Carvajal ha establecido de que esta ley no es una ley de reforma agraria, uno, dos. De reforma agraria no. Claro. No es, así es. Y por otro lado, se habla de una redistribución de la tierra y no solo desde el concepto de quien la trabaja, sino también incorporando temas ambientales y temas de mayor productividad. Pero ahí estamos atentando instituciones fundamentales como es la propiedad privada. Pues. Bajo ningún punto de vista, según lo que establece la ley. Y yo iba mucho más allá, insisto. Cuando de hecho está absolutamente garantizado no solo en la Constitución, sino en la propia ley, que no hay confiscación. No hay confiscación, pero evidentemente si hay una extensión de tierra que está siendo ineficientemente aprovechada, ineficientemente producida, que no cumple la función ambiental y social, se expropia, no se confisca, pensando en un interés, digamos, en el interés público para ser redistribuida equitativamente. Pero, por ejemplo, yo incluso iba más allá. Vamos a ejemplo. Yo incluso iba más allá. Para mí no solo la gran concentración de tierras que está siendo ineficientemente producida, sino que aquella que siendo productiva sigue siendo latifundio, sigue estando concentrada en muy pocas manos. Por supuesto que no se trata de parcelar la tierra y dividirla y regalarla o redistribuirla así nomás. Pero eso va en contra sino de una lógica, sino en contra. Le pongo un ejemplo. Aquí sabemos que quiénes son cuántos ingenios tiene el país. Habrán 5 ingenios y eso constituye un oligopolio, por llamarlo así. Y el propio Estado le vende a un grupo incluso extranjero, que en esta nueva ley se prohíbe que se le vendan a los grupos extranjeros, como el Grupo Gloria. Más de 20.000 hectáreas porque es el EQ2. Claro que ahí tiene que
autorizado. Pero ya está autorizado. Pues. Tiene que, a ver, estamos hablando de que la ley que ni siquiera está en vigencia ha sido aprobada en segundo debate. Ha sido aprobado en segundo debate, ¿sí? La ley todavía no entra en vigencia. Habrá que esperar las observaciones, el veto parcial que podrá tener el Ejecutivo, que seguramente deberá mejorar la ley. Ojalá, en ese sentido estamos esperando. Pero aquí lo de fondo es, la Constitución establece líneas y parámetros generales. Y yo estoy totalmente de acuerdo en lo que establece la ley para que la tierra que está siendo ineficientemente aprovechada sea expropiada por el Estado de acuerdo a los parámetros técnicos. Usted mencionaba un ejemplo que me parece que es importante. Algunas voces, algunos sectores de la oposición planteaban el que se debía establecer, por ejemplo, el límite a la tierra ya en la ley, es decir, en la costa tanto, en la sierra tanto, en la Amazonía tanto. Yo creo que los parámetros que se establecen en la ley son absolutamente responsables, porque es la autoridad agraria nacional la que con parámetros técnicos y valorando no solo el mapa agropecuario nacional en términos de producción, de pisos climáticos, de tipo de cultivos, porque no es lo mismo, como usted bien refiere, tener un ingenio azucarero que sembrar mango, que sembrar arroz, es decir, son parámetros distintos. ¿Con qué parámetros va a venir una autoridad del Estado a exigir que sea eficiente el sector privado o que de alguna manera que no esté dañando el ambiente, cuando desde el propio gobierno han sido 9 años que se ha reconocido que no ha habido política agropecuaria que haya hecho eficiente y más productivo el sector agropecuario? Yo creo que sigue siendo una deuda la revolución agraria. ¿Cómo le pueden pedir entonces al sector privado que le van a expropiar cuando el Estado ni siquiera ha hecho políticas que de alguna manera ayuden al agricultor, al productor ganadero, al que tiene chanchos a ser eficiente? Pues a ver, mire, ahorita hay un grave problema. Agrocalidad, que por ejemplo tenía que haber ya dado las vacunas para lactosa, desde el mes de agosto no se puede vacunar contra lactosa, y sin embargo pide certificados de brucelosis y de aftosa a los ganaderos. ¿Cómo es eso? Retomando al objetivo, sobre todo para que quienes nos escuchen tengan claridad de lo que se ha planteado, más allá de los distintos sectores, que son demandas y son preocupaciones absolutamente legítimas. La ley de tierra tiene que ver con el ámbito agropecuario. En función del ámbito agropecuario, que es su principal preocupación. Aquí lo de fondo es pensar en el interés nacional. Y si hay algo que el gobierno de la Revolución Ciudadana y que nosotros como Asamblea, particularmente el bloque de Alianza País, ha asumido como una deuda pendiente, es la revolución agraria. Efectivamente, yo creo que los objetivos que se plantean como proyecto político tenían la necesidad de contar con estas dos normativas, la ley de aguas y ley de tierra. Si tienes agua y tierra acaparada, no hay posibilidad de delinear y de definir una política, en este caso agropecuaria, que permita lograr los objetivos que como país nos estamos planteando. Yo creo que la ley es un instrumento fundamental precisamente. Interesante esa ley, y buena. Insisto, estas dos leyes, la de aguas y de tierras, me parece que son fundamentales para lograr esos objetivos. Cuando tú fortaleces una institucionalidad, cuando creas incluso un consejo consultivo, porque en eso creo que estamos de acuerdo, y fue un disenso en la consulta prelegislativa, es decir, un consejo plurinacional que planteaban las organizaciones de los pueblos y nacionalidades con voz, con voto, no era posible en el marco de lo que establece la propia Constitución, pero sí un consejo consultivo y participativo en donde los distintos sectores aporten a la formulación de la política pública, que es lo que hay que fortalecer para alcanzar estos objetivos. La ley es precisamente una herramienta para corregir todo lo que usted refiere y lo que yo suscribo. Todavía no hay revolución agraria en el país, sin lugar a dudas. Estamos convencidos de que esta es una herramienta que va a posibilitar que eso se dé. Por ejemplo, aquí se pone siempre la mira de expropiar tierra al sector privado. ¿Y por qué no se expropia, a pesar de que se ratifica en esta ley que son imprescriptibles, inalienables, inembargables las áreas comunales, pero que por esta vez, para efectos de producción, se las pueda de alguna manera hipotecar? ¿Y por qué? Pues si las áreas comunales, sobre todo las tierras comunales, son las menos productivas del país, y son los grandes latifundios improductivos del país, son las tierras comunales. ¿Por qué a ellos de alguna manera no se las quitan? Porque ¿quiénes conforman las comunas? A veces son 20 personas. Yo somos la Camina Valdivia, por decir, la comuna Valdivia, un nombre, no X. Pero por favor, pues, y esa comuna Valdivia tiene 40.000 hectáreas, cuando allí sí se podía redistribuir la tierra. Sobre todo no desde el punto de vista de lo gratis. Yo creo que nada en la vida gratis
la gente lo valora. Y eso no se plantea en la ley. Y no siempre plantea, pero había que plantear. La redistribución no es parcela la tierra y regálala, no, repártela y redistribúyenla en justos términos con asistencia técnica, con crédito productivo por supuesto, de lo contrario no tendría sentido, pero las tierras comunales y ancestrales, como están garantizadas en la Constitución, y ahí hubo un acuerdo importante en el marco de la consulta prelegislativa, y por ejemplo un hecho que yo reivindico es que por ejemplo en las tierras comunitarias que no se pueden obviamente ceder a título personal, y esas había